momento con la materia y también por respeto al resto de los compañeros que sí entregaron las monografías en tiempo y en forma. Así que lógicamente, por más que me lo manden al mail personal, si ha sido fuera de término, ya saben de que no se aceptan. ¿Sí? Eso es algo que ya venimos aclarando desde un principio. ¿Sí? Eso nada más, Alex. Bueno, bárbaro, Pablo. Sí, eso lo aclaramos. Se aclaró de entrada, eran las reglas de juego. Seguramente nadie va a quedar libre por no cumplir por ahí con una entrega a tiempo, pero bueno, es así, ¿no? Son las reglas que se pautaron y hay que respetarlas, con cualquier lado, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que necesiten aclarar antes de meternos con este tema? Yo mientras vamos a preparar. Nada, todo bien. Todo claro. Bueno. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, nada para aclarar, vamos a empezar. Vamos a hacer así. Esta clase va a ser teórica. Es un tema, en principio, por ahí poco más complejo para comprender. Por ahí sale un poco de lo que están acostumbrados a ver. Les recomendamos que comprendan, se complica la lectura del material si hoy no están presentes, o sea, es difícil decir, bueno, no, después voy al libro y lo leo del libro. Les aseguro que sin presenciar, como ya lo dijimos, siempre en la primera clase tenés que estar. Esta es la primera clase de la segunda parte de la materia y tenés que estar. La primera y la última es, digamos, hasta inocente no estar. Entonces, si tienen dudas, pregunten, vamos como les decía, entre hoy y la clase que viene vamos a terminar con la teoría, probablemente la clase que viene empecemos con la práctica, el material ya está todo subido, es más, creo que está subido hasta el final de la materia. Cuando terminamos hoy, les doy los capítulos del libro que tienen que leer, pero cuando terminamos, no antes, porque da la sensación de que mientras uno está dando clases se quieren poner a leer el libro o que se quieren ir y no se quieren ir sin saber qué capítulos del libro hay que leer. Entonces, el que quiere saber qué capítulo del libro hay que leer, se queda hasta el final o se desconecta y se conecta al final. Pero les digo, si no comprenden el tema de entrada, con la lectura solo no van a hacer nada. Es más, se habrán dado cuenta de que para responder la teoría en el primer parcial y hasta parte de la práctica, si leían el libro y no venían a clases, era imposible hacer el examen. Así que, o prácticamente, imposible. Así que bueno, vamos a, si no hay preguntas. Vamos a comenzar. Bueno, chicos, lo que vamos a ver es estructura de financiamiento y costo de capital. Son dos temas que están completamente ligados. La estructura de financiamiento hace referencia a la forma en que
se financian las inversiones, y el costo del capital hace referencia al costo de esas fuentes de financiamiento que componen la estructura de financiamiento. Siempre nos gusta enmarcar o contextualizar los temas que vamos desarrollando. Nosotros dijimos que en la primera clase, cuando comenzamos con esta materia, dijimos que el administrador financiero se desempeñaba en distintas áreas, que esto lo tuvieron que estudiar para el parcial del otro día: finanzas corporativas y administración financiera, los mercados de capitales, etc. Pero dijimos que nos íbamos a centrar principalmente, o la materia en general estaba enfocada a lo que es el administrador financiero trabajando en la gestión de una organización, dentro de una organización, con recursos propios de la organización, en lo que es, digamos, finanzas corporativas y administración financiera, tomando decisiones de largo plazo y de corto plazo, decisiones estratégicas y decisiones operativas. En lo que tenía que ver con el corto plazo, decíamos que lo que hacía era administrar el capital de trabajo para cumplir con esas políticas de administración de capital de trabajo, y debía tomar también con el objetivo que ya todos conocemos, decisiones estratégicas de largo plazo, entre las que estaban las de inversión, las de financiamiento y las de políticas de dividendo. Ahora estamos acá, en estas decisiones estratégicas de financiamiento. Más adelante vamos a ver lo que es política de dividendo y vamos a terminar de cerrar todo lo que vimos a lo largo de la materia con lo que es la evaluación de un proyecto, a donde se ve la inversión, el financiamiento, la política de dividendo, el corto plazo, el punto de equilibrio, el presupuesto, todo lo que fuimos viendo y que hay que ir desarrollando para poder después hacer una evaluación de proyecto. Uno se tira de cabeza a una evaluación de proyecto sin antes pasar por, bueno, a ver, vamos a hacer un punto de equilibrio, vamos a hacer un análisis, un pequeño análisis de índices, vamos a hacer un proyectado. Entonces, esas son herramientas que vas utilizando, herramientas que fuimos viendo, y que después, si superás esas etapas, concluís la evaluación con una evaluación de proyecto a través de herramientas más precisas, como son el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Entonces, ¿qué pasó? En la primera parte de la materia, ¿qué vimos? Y dijimos que el administrador financiero, antes que nada, tiene que conocer la salud de la empresa, tiene que conocer a la organización. Para eso, ¿qué les dimos a ustedes? Una serie de herramientas, le dimos una manera, una metodología para hacer un análisis de los estados contables. Entonces tienen lo que es un análisis horizontal, lo que es un análisis vertical. Es como un médico, ¿no? Vos te presentas al médico, lo primero que te hace, bueno, vamos a hacer un diagnóstico, vamos a ver cómo estás, te somete a una serie de pruebas. Bueno, acá también a la empresa hay que someterla a una serie de pruebas, y para eso utilizamos el análisis de estados contables. Análisis vertical, análisis horizontal, una batería de ratios, etcétera. Se puede determinar un punto de equilibrio, ese punto de equilibrio puede ser histórico, se puede proyectar un punto de equilibrio, hacemos un presupuesto, el presupuesto también nos brinda información, nos obliga a tomar información del pasado, a proyectarla, nos permite anticiparnos a distintos escenarios. Bueno, fuimos viendo todo eso, vimos lo que era corto plazo, y como les decía, empezamos a ver algunas cuestiones sobre inversión, porque cuando vimos índices vimos algunos ratios que están relacionados con la inversión, ya sabemos lo que es el valor actual de un flujo de fondos, ahora lo vamos a retomar eso, pero vamos a terminar este tema de inversión cuando veamos una evaluación de proyectos. Vamos a ver también políticas de dividendo, pero como les dije, hoy estamos centrados acá, en las decisiones de financiamiento. Pero financiamiento a largo plazo. También vamos a ver financiamiento a mediano y corto plazo, pero lo vemos un poquito más adelante. Entonces, ¿qué es esto de la estructura de financiamiento? Justamente la estructura de financiamiento es aquella estructura compuesta
por distintas fuentes de financiamiento que permiten financiar la inversión. Normalmente nosotros conocemos la clasificación contable de capital de terceros y capital propio, capital de terceros o deuda, y capital propio compuesto de inversiones y del autofinanciamiento. El autofinanciamiento son los fondos generados dentro de la propia organización, o sea que no provienen de afuera, y justamente esa otra clasificación de la que yo estoy hablando ahora es la proveniencia de los fondos. Esto es simplemente para una simple clasificación, ¿no? Nosotros sabemos que contablemente tenemos dos grandes fuentes de financiamiento, el capital de terceros y el capital propio, pero ahora quiero que veamos que los fondos que provienen del capital de terceros y del capital propio son fondos que vienen de afuera de la empresa, a través de préstamos y a través de inversiones, a través de esta deuda, o sea, de préstamos y a través de inversiones que hacen los inversionistas, accionistas, dueños, etc. Mientras que el autofinanciamiento, que son fondos producidos dentro de la empresa, justamente son fondos intraempresa. Todas estas fuentes, lo importante es que son onerosas. Algunas de ellas tienen un costo explícito, mientras que otras tienen un costo que está implícito, ¿no? Profe, Sí. una consulta. ¿El autofinanciamiento tiene que ver con el estado de resultados, los resultados, si se hace con la política de dividendo, si se dividen los resultados o se usan para reinvertirlo? ¿Eso es el autofinanciamiento? No, igual ahora cuando vamos avanzando lo vamos a profundizar. El autofinanciamiento es los fondos que se generan dentro de la empresa. Vos vendés tus productos y no automáticamente cuando vendés, el producto tiene un precio de venta, un costo variable, o sea, le queda una contribución marginal, esa contribución marginal sirve para cubrir los costos fijos y después te queda un margen de utilidad, ¿no? Esa ganancia, que como vimos en punto de equilibrio, en los gráficos de punto de equilibrio, bueno, eso no se distribuye automáticamente. Esa es plata que es de los dueños. Y no se distribuye automáticamente. La distribución se hace, no sé, cada 3 meses, 6, un año. Entonces, mientras esa es una de las fuentes de autofinanciamiento, pero son fondos que ni le prestaron a la empresa, ni provienen de la inversión de los accionistas o de los dueños. ¿Provienen de qué? De la operatividad de la empresa. Bueno, esos fondos se utilizan para financiar el negocio, para seguir financiando el negocio, para comprar mercaderías, para ampliar el capital de trabajo, para comprar alguna maquinaria. Eso es el autofinanciamiento. Es dinero que se genera dentro de la empresa. Los préstamos y las inversiones son fondos que no se generan dentro de la empresa, vienen de afuera de la empresa. Los préstamos te los dan los prestamistas y las inversiones los inversionistas, y la plata la traen de afuera. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Gracias. Perfecto. Lo importante es que todas esas fuentes no son gratuitas. Aunque por ahí parezca, no son gratuitas. Vamos a recordar un poco la visión financiera de la empresa, donde teníamos dos grandes estructuras, una estructura de inversiones y una estructura de financiamientos. Una estructura de inversiones que es el negocio que tiene que generar resultados operativos, pero que para poder hacer funcionar o para armar esa estructura de inversiones y después hacerla funcionar, necesitamos fondos. Entonces hay una estructura de financiamiento que da origen a esos fondos, como dijimos, se aplican a esta estructura de inversiones, son los que financian esta estructura de inversiones, y la estructura de inversiones, ¿qué tiene que hacer? Devolver los resultados necesarios para pagar las fuentes de financiamiento que dijimos que son onerosas, no son gratuitas. Cuando hablamos de estructura de financiamiento, cuando hablamos de costo de capital, hablamos de estructuras de financiamiento permanentes. No nos referimos al financiamiento de corto plazo ni las variaciones estacionales. ¿Se acuerdan cuando veíamos políticas de administración de capital de trabajo? A los que nos referimos son a estructuras de financiamiento permanente. Por ahí las pequeñas empresas
los microemprendimientos no tienen estructuras permanentes, es decir, por ahí tienen una deuda y se la quieren sacar de encima enseguida. Pero las grandes empresas que emiten, no solamente se financian con préstamos de entidades financieras, sino que emiten títulos de deuda y los cotizan, los colocan en el mercado y esos títulos cotizan en los mercados, justamente lo que buscan es armar estructuras que sean lo menos costosas posible. Como dice acá, ¿cuál es el objetivo de armar una estructura de financiamiento o de trabajar sobre el armado de una estructura de financiamiento? Lograr la mejor combinación entre capital propios y de terceros, y de esa manera lograr la estructura menos riesgosa y menos costosa, la más económica. ¿Por qué decimos menos riesgosa? Vamos a ver más adelante, ahora, cuando avancemos con las diapositivas, vamos a ver que el costo de las fuentes de financiamiento justamente tiene una relación directa con el riesgo. Costo de las fuentes de financiamiento en realidad es un reflejo del riesgo. ¿Y qué es el riesgo? Y también ahora lo vamos a ver, pero el riesgo del negocio. Si vos pones plata en un lugar, el riesgo que corres es que no te la devuelvan. Si vos prestás plata, el riesgo que corres es que no te la devuelvan. Si vos invertís dinero, el riesgo que corres es que no recuperes esa inversión. ¿Qué sería como, sí. como lo que vimos en la parte primera, eso que era de entre agresiva y conservadora, estar como en la mitad? Onda, a veces cuando conviene hacerlo agresiva, ¿sí? Políticas así. No, sí, obviamente está relacionado con eso. Eso lo que hace las políticas, las distintas tipos de políticas son más o menos riesgosas, pero todo negocio, más allá de la política que tengan, ya implica un riesgo. Si yo te digo, ¿te animás a prestarle plata al compañero que estaba el otro día sentado a tu derecha? Y vos, ¿qué vas a decir? Primero vas a preguntar, ¿para qué? ¿La necesita? No, es para hacer un negocio. ¿Y qué negocio? ¿Y qué vas a ver? Si es más o menos riesgoso. Bueno, los negocios son eso. Si los que prestan plata y los que invierten plata, justamente lo que ven es eso. Cuando prestan o invierten dinero, lo que quieren es una contraprestación. Y nosotros vimos al principio de la materia que existe un principio económico que habla de la relación entre riesgo y rentabilidad, y que el riesgo se compensa con rentabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Vos lo dijiste, por ejemplo, hay una empresa que necesita dinero para financiar nuevos proyectos, y esa empresa tiene una política de administración de capital de trabajo muy agresiva. Entonces vos, para prestarle plata, mirás, decís, pero ¿con qué política agresiva que se manejan? Y mirá, la verdad que en el contexto en el que estamos, esa política es muy riesgosa, porque estamos en un contexto que no es muy estable, no es el contexto adecuado para aplicar ese tipo de política. O no le presto, o si le presto, me cubro de ese riesgo. ¿Y cómo me cubro? Cobrándole obteniendo mayor rentabilidad sobre el préstamo que estoy haciendo. Yo cuando presto plata también estoy haciendo una inversión, ¿no? Entonces, ¿cómo me cubro? Y le cobro más intereses. Y si esa empresa quiere quiere salir al mercado a buscar un inversionista, ese inversionista va a decir, sí, pará, yo pongo plata en tu negocio siempre y cuando tu negocio me dé determinada rentabilidad, porque yo lo veo muy riesgoso ese negocio. Entonces, cuando ves algo que es riesgoso, lo que querés hacer es recuperar y recuperar rápido. Entonces cobras mucho y a corto plazo. Cobrar me refiero al inversor, el que pone la plata, que quiere que le devuelvan rápido el capital que invirtió y que le paguen los dividendos rapidito, y que le paguen mucho. Obviamente está relacionado lo que vos planteabas de las políticas, pero esos son una pequeña parte de la empresa. Las políticas de administración de capital de trabajo, la empresa es toda en su conjunto. Entonces, una política de administración de capital de trabajo puede aumentar o disminuir el riesgo. Después tenemos otros riesgos. El riesgo que, y ahora lo vamos a ver, no me quiero adelantar, pero que te impone, más allá de la política que tengas de administración de capital de trabajo, el riesgo que te impone la sociedad o el contexto
en el cual estás inmerso. Entonces, vos tenés un contexto que es inestable, a donde tu negocio depende de un insumo, uno o dos insumos que son estratégicos, y que los proveen solamente a nivel local 2 empresas. Entonces, ¿qué pasa? Y si esas empresas se funden, y si a esas empresas le hacen paro los empleados, o le hacen un piquete y no pueden entregar, o hay paro de transportistas y no le pueden entregar, no te pueden entregar la mercadería, ¿a dónde vas a buscar esos insumos críticos? Se vuelve un negocio riesgoso para prestarle o para invertir. Entonces, o no le prestás, o no invertís, o si le prestás a tasas altas, y si invertís, pedís en contraprestación un dividendo muy alto. Bueno, entonces, los análisis, y nosotros lo que vamos a ir viendo después de ver la teoría, es algunas herramientas que nos ayudan a tomar decisiones acerca de la estructura de financiamiento, es decir, cómo determinar una estructura, ver los efectos, el rendimiento, cómo afecta al rendimiento de la empresa, al rendimiento del capital propio, las distintas estructuras de financiamiento. Vamos a ver distintas herramientas que nos ayudan un poco a abordar este tema de la estructura de financiamiento. Entonces, decíamos que cuando hablamos de estructura de financiamiento, hablamos de estructuras permanentes de financiamiento. Lo que tienen que lograr las grandes empresas que buscan armar una estructura es una estructura permanente que sea la menos costosa, y por lo tanto, al ser la menos costosa es porque va a ser la menos riesgosa. Y como dije, hablamos de estructuras a largo plazo, o sea, estructuras permanentes, y puede incluir, el análisis podría llegar a incluir el financiamiento de corto plazo permanente. ¿Se acuerdan que en un momento cuando vimos también administración de capital de trabajo, hablamos de los activos corrientes permanentes? Bueno, también hay deuda que es de corto plazo, pero permanente, es decir, que se renueva constantemente. No es lo más habitual, pero se podría llegar a considerar en el análisis porque pasaría a ser permanente. Lo que pasa es que nadie, en el tema de la deuda, ustedes ya saben que la deuda es riesgoso refinanciarse constantemente con deuda a corto plazo, porque puede ser que en algún momento te cambien las tasas, no conseguís, y entonces es un tema con el cual hay que tener mucho cuidado. Bueno, entonces, queda claro cuál es el objetivo del análisis de la estructura de financiamiento, y obviamente volvemos sobre lo mismo. Estas fuentes de financiamiento son onerosas, y entonces nuestro negocio tiene que devolver por lo menos lo que me cuestan la fuente de financiamiento. Si no tengo resultados operativos que me sirvan para pagar los intereses y para distribuir dividendos, lo que voy a estar haciendo, ¿saben qué, chicos? Destruir valor. Si yo tengo resultados operativos que superan los fondos necesarios para pagar intereses, devolver los préstamos y pagar los dividendos, entonces voy a estar agregándole valor a la empresa. Y eso es lo que tiene que buscar el administrador financiero. Entonces, como siempre, el objetivo principal, ¿cuál es? El que teníamos con todas estas decisiones que toma el administrador financiero, las de largo y las de corto plazo. Siempre el objetivo es maximizar el valor de mercado de la empresa. ¿Y qué es el valor de mercado de la empresa? Esto ya lo hablamos, pero el valor de mercado de la empresa, su nombre lo dice, es el valor que el mercado le da a tu negocio. Si vos pones en venta tu negocio, lo que te paguen por ese negocio, ese es el valor de mercado. Yo siempre doy el ejemplo: vos podés poner tenés una zapatería, ponés un zapato en vidriera y le podés poner cualquier precio, el precio que vos quieras. Si no te lo compra nadie, evidentemente, ese precio no refleja el valor. Ustedes ya estudiaron marketing, ya saben lo que es el concepto de valor. Justamente lo que hay que hacer es
captar valor del mercado. Entonces, con las empresas pasa lo mismo, con los negocios pasa lo mismo. Vos tenés que generar en los potenciales compradores de tu negocio, en los potenciales inversores, el deseo de pagar cada vez más para hacerse de tu negocio. ¿Por qué? Porque lo valoran. ¿Y cuándo uno valora a un negocio? Y uno valora a un negocio, y acá voy a volver a lo que vimos en ratios. Cuando el retorno de sobre la inversión es interesante. ¿Y qué es que un retorno sobre la inversión sea interesante? Y cuando yo, con poca inversión, logro mucha rotación, o sea, vendo mucho, vendo caro, tengo bajos costos, o sea, margen por rotación. Volvemos a lo mismo. Un negocio es interesante cuando genera muchos resultados. Y le sumamos algo más que hasta ahí no habíamos visto, que es con bajo riesgo. O sea, con que el negocio sea seguro. Que eso sea seguro, no sea algo aleatorio, decir, puede ser como no puede ser. No, no, que sea seguro. Entonces, el valor de mercado es ese valor que el mercado está dispuesto a pagar por tu negocio. Si tu negocio se divide, si tu empresa se divide, el capital está dividido en acciones, el valor de tu empresa se ve reflejado en el valor de las acciones. Si las acciones aumentan en el mercado es porque el mercado está valorando a tu empresa. Si el valor de las acciones en el mercado, o sea, el valor al que se transan esas acciones en el mercado baja, el valor de tu empresa se está destruyendo. Y lo mismo pasa con los títulos de deuda que emiten las grandes empresas y que también se cotizan en el mercado. Esa deuda privada también tienen un valor al cual se negocian, se transan en el mercado. Y si aumentan, significa que el valor de tu empresa aumenta. Si bajan, significa que el valor de tu empresa baja. Ahora, hablamos mucho de valor de mercado, pero ¿cómo se determina ese valor de mercado? ¿Cómo se mide ese valor de mercado? Bueno, dijimos que si estamos ante empresas que tienen su capital dividido en acciones y encima de esas acciones cotizan, bueno, el valor de mercado es fácil de determinar porque uno lo que hace es multiplica el valor de una acción multiplicado por la cantidad de acciones que hay en circulación y obviamente tenés el valor de mercado de la empresa. El tema es que lo que no sabemos es por qué, hasta ahora, y por qué el precio de esa acción sube o el precio de esa acción baja. Lo sabemos un poco a medias. Bueno, ahora lo vamos a terminar de comprender. Y aparte otra cosa, y si tu empresa no cotiza, ¿cómo haces para determinar el valor de mercado de tu empresa? Bueno, entonces yo les voy anticipando que el valor de mercado de una empresa se determina en función de dos factores. Los flujos de fondos, o sea, la capacidad que tiene la empresa de generar resultados hacia el futuro. Acá lo histórico importa hasta ahí. Lo histórico solo sirve para tomar información y proyectarla hacia el futuro, porque si vos ves que una empresa tiene una historia, tiene una trayectoria, bueno, eso lo proyectás hacia el futuro y te da una idea de lo que puede suceder en el futuro. Pero en realidad, el valor de un negocio depende no de lo que pasó tanto en el pasado, sino estrictamente de lo que se proyecta hacia el futuro, de las expectativas. El valor de los activos dependen de las expectativas que tiene el mercado sobre esos activos. Entonces, ¿cómo se determina ese valor de mercado? Se determina en función de los flujos de fondos, o sea, de los resultados futuros que se proyectan, y acá hago hincapié, me dicen, profesor, usted está hablando de resultados, y por otro lado me habla de flujo de fondos. Bueno, ¿qué dijimos al principio de la materia? Para tener mayor precisión, una empresa puede tener resultados, un negocio puede tener resultados, y esos resultados no hacerse efectivos. Por eso la distribución de dividendos se hace con utilidades líquidas y realizadas. Si las utilidades no están realizadas, yo no puedo distribuir dividendos. O sea, lo que importa es el momento en que se cobran los resultados, no cuando se generan. Por eso hablamos de
flujos de fondos. Obviamente, si no hay resultados, no va a haber flujo de fondos. Puede haber resultados y los flujos de fondos posdatarse un poco en el tiempo. Entonces, por eso es importante hablar de flujos de fondos. Aparte nos dan más precisión para determinar el valor de mercado de la empresa. Estos flujos de fondos son flujos de fondos futuros, o sea, la cantidad de dinero que me va a quedar neta en un periodo, en el siguiente, en el otro, y ese valor de mercado depende también de otro factor, que es el factor de actualización. Claro, ¿qué pasa? Si yo digo que el valor de mercado de una empresa depende de la capacidad que tiene de generar flujos futuros de fondos, yo puedo tener dos empresas muy parecidas, pero los flujos de fondos son distintos. La primera tiene, su flujo de fondos son 100, 100 y 100, y la otra son 50, 50 y 200. O sea, 100 en el primer periodo para la primera, 100 en el segundo para el periodo, siempre para la empresa A, digamos, y 100 en el tercer periodo. Y la otra empresa, la B, tiene 50 en el primer periodo, 50 en el segundo y 200 en el tercero. Si yo sumo, las dos me dan flujo de fondos totales de 300. ¿Cuál es mejor? Y bueno, hay que ver, porque ¿qué pasa? Esos flujos de fondos se dan en distintos momentos en el tiempo. No es lo mismo tener 100 pesos hoy que tener 50. Y en el periodo 2 no es lo mismo tener 100 que 50, y no es lo mismo en el periodo 3 tener 100 que tener 200. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para hacer este análisis hay que igualar esos flujos de fondos y traerlos a valores de hoy. Entonces, ¿cómo traemos los flujos de fondos futuros a valores de hoy? A través de un factor de actualización. Entonces, el valor de mercado es el valor actual de tu empresa o del negocio, y ese valor de mercado depende de la capacidad que tiene el negocio de generar flujos de fondos futuros, de los flujos de fondos proyectados, y del factor con el cual se actualicen. Y ese factor va a ser más alto cuanto más riesgoso el negocio, y más bajo cuanto más seguro el negocio. Fíjense cómo se determina el valor de mercado de la empresa, o sea, el valor actual de una empresa, es el valor que el mercado le adjudica al negocio, como les decía recién. Bueno, ¿cómo se determina ese valor actual de una empresa? En función del flujo de fondos, del año 1, del año 2, el flujo neto de fondos, ingresos menos egresos, ¿no? Del año 3, del año N, actualizados con un factor de actualización, o sea, divididos por 1 más I en el primer periodo, por 1 más I al cuadrado en el segundo, por 1 más I al cubo, donde está I justamente es el factor de actualización, que ahora vamos a ver de dónde sale ese factor de actualización. Fíjense, para que se den una idea, vamos a hacer un ejemplo sencillito, un solo periodo, una empresa que ya sabe lo que va a ganar. Porque yo les hago una pregunta, ustedes tienen un proyecto de una pizzería, y ustedes dicen, no, yo el año que viene voy a ganar el 10%, o quiero ganar el 10%, y sí, vos podés querer ganar el 10%, pero en realidad, ¿cómo sabes cuánto vas a ganar el año que viene? Y lo que tenés que hacer es proyectar las ventas, proyectar los costos, y bueno, y en realidad por ahí te dice que el año que viene tenés, no sé, un resultado, si imaginamos que todo de contado trabajás, ¿no? El flujo de fondo es el resultado, qué sé yo, es de 324.208, y en el segundo año de 352.704, y en el tercer año, como tuviste que hacer algunas inversiones, tu flujo de fondo va a ser de 232.609. ¿Y eso qué porcentaje es? ¿10%? Y qué sé yo, un año es un porcentaje, otro año es otro año es otro. Uy, pucha, ¿cuál es la rentabilidad de tu negocio? La verdad, así no la sabemos. Entonces, vamos a ver cómo determinamos la rentabilidad de un negocio. Pero fíjense esto, vamos a ver el mecanismo inverso. Fíjense este ejemplo, dice, para un solo periodo, ¿no? Imaginen un negocio que consta de un solo periodo. Un banco invierte, fíjense que dijimos invierte, hoy 100 pesos al otorgarle un préstamo a ustedes, a una tasa del 10% anual. Si un banco te presta el 10% anual, vos ya sabés que la tasa de rentabilidad es del 10%. Su objetivo es obtener, luego de un año, un flujo de fondos de 10 pesos adicional a la inversión, ¿no? O sea, al año, cuando se termina el préstamo, vos le devolvés los 100
más los 10 pesos de interés. Entonces, fíjense que como está puesto acá, su objetivo es obtener un flujo de fondos de 10 pesos. Imagínense que ustedes tienen la pizzería y el objetivo de ustedes es obtener un flujo de fondos de 10 pesos. Pero cuando empiezas a proyectar las ventas de las pizzas, el costo, los impuestos, la materia prima, lo que sea, por ahí no te da 10 pesos. Por ahí te da 9,20. Y vos lo descartás el proyecto por eso. Y no, porque tenés que ver qué pasa en el segundo, qué pasa en el tercero, qué pasa en el cuarto. Un proyecto no se evalúa por un año. Uno lo que hace es, por ahí, un presupuesto para un año, para justamente tener el detalle de lo que sucede con las ventas, con los costos. Pero hace un presupuesto económico, un presupuesto financiero, pero eso lo tenés que proyectar hacia el futuro. Pero vamos a volver acá. Fíjense, lo que me interesa es esto. El banco invirtió 100 y al año cobró 110. Si yo divido los flujos de fondos futuros, este 110, por 1 más 0,10, o sea, por 1 más el 10%, ¿a cuánto vuelvo? Vuelvo a la inversión. ¿Por qué yo dividí por 1 más I, o sea, por 1 más 0,10? Porque yo acá en este caso, yo ya sé que el banco gana el 10%. Yo ya sé que el banco gana el 10%. Pero en los negocios, ¿qué sucede? En los negocios lo que pasa es que vos haces una inversión y para calcular los flujos de fondos futuros no multiplicás por lo que querés ganar, no multiplicás por 1,10. Los flujos de fondos futuros, ¿cómo los proyectás? Haciendo un estudio de mercado, haciendo un estudio técnico, viendo cuántas pizzas podés vender el primer año. Entonces haces un análisis, bueno, en el primer año no me van a conocer mucho, después en el segundo ya me van a conocer, aparte le voy a incorporar el delivery y voy a obtener mejores precios de compra de los insumos porque ya me van a conocer. Entonces vas proyectando primero, segundo año, pero en realidad vos no multiplicás, no obtenés los resultados futuros multiplicando por la tasa de lo que vos querés ganar. Pero sí, eso sí, vos sabés que lo que querés ganar, y lo marco acá abajo, lo que querés ganar es el 10%. Entonces imagínate que vos, perdón chicos, dejen un segundito, me está sonando una alarma. Ahí está, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Vos proyectás tu flujo de fondo futuro y decís, che, vamos a ver si este flujo de fondo futuro es el 10% que yo quiero ganar. Entonces, ¿qué haces? Para saber si es el 10%, lo dividís por 1 más I, o sea, por 1 más ese factor de actualización que vos le exigís al proyecto, que es el 10%, o sea, dividís los flujos de fondos futuros por 1 más I, y si te da el mismo valor que la inversión, es porque estás ganando el 10%. Si los flujos de fondos futuros los dividís por 1 más I y te da un valor menor, ¿qué quiere decir? Que estás ganando menos del 10%. Y que los flujos futuros de fondos descontados a lo que vos querés ganar, te dan un valor menor. ¿Qué estás haciendo? Destruyendo valor. Si los flujos de fondos futuros son más altos de 110 y los descontás, o sea, son X, pero cuando los descontás al 10%, te dan un valor mayor a 100, ¿qué quiere decir? Que estás ganando más de lo que querés ganar y por lo tanto le estás aportando valor a tu negocio. Entonces, ¿qué pasa? Un inversor, suponete que vos ya pusiste en marcha tu negocio, ¿no? Ya pusiste en marcha tu negocio. Entonces, le querés vender una acción a alguien. Ese potencial inversor quiere ganar el 10%, quiere ganar el 10%. Y lo que hace es, agarra los flujos de fondos futuros y dice, a ver cuánto me va a dejar este negocio. Ah, mira, me va a dejar 110.
lo divide por lo que él quiere ganar, que es el 10%, y después vemos por qué quiere ganar el 10%. ¿Por qué quiere ganar el 10%? Porque por ahí quiere ganar el 8%, por ahí quiere ganar el 12%. Se los voy anticipando por qué quiere ganar el 10%. Porque todas las demás pizzerías rinden un 10%. O, por lo menos, hay otras pizzerías, o voy a ser un poco más técnico, otros negocios u otras inversiones de riesgo similar que están pagando el 10%. Entonces el tipo se mete en este negocio y corre este riesgo si obtiene el 10%, porque si obtiene menos del 10%, se va a otro lado. Dice, si en otro lado me pagan el 10%. Entonces, ¿qué pasa? Él lo que hace es, mira los flujos de fondos futuros, hace un proyectado de los flujos de fondos y divide por 1,10. Si le das 100, te lo paga 100. Pero si los flujos de fondos futuros, en vez de darle 100 descontados a la tasa de corte o factor de actualización, si le da 80, él te dice, mirá, yo te lo pago 80. No, ¿cómo? Sí. ¿Por qué? Y sí, porque yo quiero ganar el 10%. ¿Qué pasa? 80 por 1,10 te va a dar 88, ¿no? 80 por 1,1 que te va a dar 88. Y bueno, 88 sería ese flujo de fondos, si quieren hagan la cuentita ustedes. Pero ¿qué quiere decir? Si los flujos de fondos son menores a 110, él lo que hace es decir, yo quiero que ese flujo de fondos futuro sea el 10% de mi inversión. Entonces, ¿qué hace? Te baja el valor de la acción. Lo que hace es, en función de esos flujos de fondos futuros y del riesgo, que ahora lo vamos a ver, pero dependiendo del riesgo, él dijo, bueno, las inversiones de riesgo similar están en un 10%, yo descuento con un 10%. Si los flujos de fondos son mayores, él va a estar dispuesto a pagar más por esas acciones para ganar el 10%. Bueno. Acá les dejamos un ejemplo para que ustedes vean que nosotros acá lo hicimos, les trajimos un ejemplo de un solo periodo. Pero ¿qué pasa si es más de un periodo? Y tenés que actualizar los flujos de fondo dividiendo por 1 más i y el del segundo periodo por 1 más i al cuadrado. A ver, vamos a ver. Acá el banco invierte los 100 pesos que hablábamos antes, otorgándole un préstamo a ustedes al 10% anual, pero a devolver en 2 cuotas anuales iguales. O sea, en vez de devolver en una sola cuota, en 2 cuotas anuales. Al 10% anual, sistema francés. Ustedes saquen la cuenta, bueno, eso ya está hecho acá, la cuota da 57,62, esto sería el cuadrito de marcha, saldo inicial, cuota total, interés del 10%, amortización, esta es 100 menos 47,62 da 52,38, o sea, este es el saldo, pagas la segunda cuota, este es el interés de la segunda cuota, y esta es la parte de amortización, te queda en 0. ¿Cómo descontamos esos flujos de fondos? Y bueno, fíjate, 52,62 son las 2 cuotas. Si yo divido 57, con 62 dividido por 1 más i, me da 52,38. El 57,62 del segundo periodo lo divido por 1 más i al cuadrado, me da 47,62. Si yo sumo los dos, llego al 10%. ¿Por qué, chicos? Porque yo llevé para adelante, estos 100 los llevé para adelante con un 10% y lo que estoy haciendo es traerlos de vuelta con un 10%. Es simplemente para mostrarles cómo se determina el valor actual, dividiendo por 1 más i, por 1 más i al cuadrado, por 1 más i al cubo, etc. Bueno. Entonces, ¿cómo varía ese valor actual? Yo les dije que el valor actual o el valor de mercado de una empresa depende de 2 factores, de los flujos de fondos y del factor de actualización. Depende de esas 2 cosas. Y lo que quiero que quede claro, chicos, es que en estos flujos de fondos, ¿cómo hago yo para modificar los flujos de fondos? Tengo que manejar la empresa, tengo que
mejorar la administración de los recursos, hacer buenas políticas de marketing, bajar los costos, lograr que los clientes paguen cada vez más caro mi producto, que quieran comprar cada vez más productos míos, abriendo nuevos mercados. Todo eso hace que aumenten los flujos de fondos. ¿Y cómo bajo el factor de actualización? ¿Cómo logro disminuir el riesgo? Porque cuando disminuye el riesgo, disminuye el factor de actualización. Y dándole seguridad a los prestamistas, en realidad a todos, transmitiéndoles seguridad al mercado, que mi negocio es seguro, que yo el que lo administro soy una persona confiable, eficiente, que mi negocio tiene un mercado que no es un mercado momentáneo, que es un mercado que se está expandiendo, que crece, que va a estar siempre, que mis proveedores son los mejores, los de mejor calidad, que también, que no es que hoy están y mañana no están. Bueno, todo lo que ustedes van aprendiendo a lo largo de la carrera se traduce acá, en los flujos de fondos. Y en el factor de actualización. Así que bueno, vuelvo para acá. Entonces, en función de esos dos factores, el flujo de fondos y el factor de actualización, puede variar mi valor de mercado. Y fíjense, acá les pusimos un ejemplo muy sencillito, con un solo periodo, ¿no? Un flujo de fondos de 10 y un factor de actualización de 2. Pusimos dos números redonditos para que sea fácil de entender. Esto 10 dividido 2 da 5. Este sería el valor de mercado, el valor actual. Fíjense, ¿qué pasa? Si aumenta el riesgo, aumenta el factor de actualización. Flujo de fondos sigue igual, si aumenta el factor de actualización, el valor de mercado baja. Si el factor de actualización, o sea, si bajo el riesgo, el valor de mercado aumenta. Si el factor de actualización sigue igual y subo los flujos de fondos, aumenta el valor de mercado. Si el factor de actualización sigue igual, pero me bajan los flujos de fondos, me baja el valor de la empresa. Si logro subir los flujos de fondos y bajar el riesgo, me aumenta mucho más el valor de la empresa y al revés, me disminuye mucho más el valor de la empresa. Bueno, ahora sí nos metemos en esto, en el factor de actualización. ¿De dónde sale ese factor de actualización? ¿Por qué a un negocio le exigimos determinada rentabilidad? Yo ya les dije que acá dijimos que la estructura de financiamiento tiene un costo, las fuentes de financiamiento todas tienen un costo, y que el negocio tiene que generar resultados operativos que permitan pagar esto. Sí, los resultados que genera alcanzan justo para pagar la fuente de financiamiento, mantengo el valor de mercado de la empresa. Si no alcanzan, disminuye. ¿Por qué? Y por lo que dije acá, si los flujos de fondos no alcanzan, te descuentan al 10% y el precio te baja. Y si los flujos de fondos, los resultados operativos, son mayores, aumenta el valor de mercado de la empresa. Todo lo que está traducido acá. Pero el tema es, ¿por qué cambia ese factor de actualización? ¿Por qué es más alto y más bajo? Entonces, para entender esto, tenemos que ver cómo actúan las distintas fuentes de financiamiento, las que componen la estructura de financiamiento. Entonces, vamos a empezar por el prestamista. ¿Por qué empezamos por el prestamista? Por la parte del pasivo, de la deuda. Porque legalmente, contractualmente, son los primeros que cobran. Yo siempre digo, ¿ustedes sintieron hablar alguna vez de convocatoria de dueños? ¿O sienten hablar de convocatoria de acreedores? Y sí, porque cuando una empresa está mal, lo que hace es convocar a los acreedores para decir, bueno, mira, tengo tanta plata, la vamos a distribuir, vamos a ver a todo lo que le debemos, le pagamos a todo lo que le debemos. ¿Y quién cobra último? El dueño. Y les digo más, el que cobra último, cuando el capital se divide en acciones, es el tenedor de acciones ordinarias, no el tenedor de acciones preferidas. El que cobra último es el tenedor de acciones ordinarias. O sea, ese es el dueño de una empresa. Entonces, yo como administrador, si a mí me contratan para administrar una empresa,
Si yo logro que esté contento el último que cobra, quiere decir que todos los que están antes están contentos. Y eso lo vieron ustedes en el capítulo 1 de Dunrauf, cuando explicaban que, justamente con un dibujito, debe estar en la tercera página del libro, no me acuerdo, pero si yo logro todos los agentes económicos, ¿no?, que están antes de los dueños, si yo le logro pagar a los dueños lo que ellos quieren ganar, y quiere decir que ya le pagué a los proveedores, o sea, pagué los factores de la producción, ¿no? Le pagué a los proveedores, pagué la mano de obra, o sea, le pagué a los empleados, pagué los servicios, pagué impuestos, le pagué a los prestamistas, y con la plata que me quedó, dejé conforme a los dueños. Y es porque estoy haciendo las cosas bien como administrador. El negocio es bueno, y entonces están todos contentos. Pero ¿qué pasa? Fíjense que, como repetí, el dueño cobra después del prestamista. Entonces, ¿cómo determina el prestamista cuando te presta plata cuánto te va a cobrar de interés? Y en función del riesgo. Por eso hablamos de riesgos y tasas. ¿Sí qué es el riesgo? En finanzas, como dice acá, el riesgo hace referencia a la posibilidad de que no se retribuya e incluso no se devuelva el capital, y viene dado por la variabilidad de los resultados. ¿Qué significa esto? El riesgo en finanzas, en los negocios, está dado por, como les dije, la falta de retribución al capital, o sea, no pagar los intereses o no pagar dividendos, pero bueno, ahora estamos hablando de los prestamistas, de no pagar los intereses, y hasta incluso de que no se devuelva el préstamo. Eso es el riesgo. ¿Y por qué existe ese riesgo? Y existe ese riesgo porque los resultados con los que se tienen que pagar esa fuente de financiamiento no son seguros. Entonces, cuando uno observa la tendencia de los resultados de las empresas, esa tendencia puede ser más estable o más variable. Los resultados con mayor variabilidad hacen referencia a negocios más riesgosos, y que a veces ganan, a veces pierden, a veces... Si ustedes leen a Dunrauf, en la bibliografía van a tener, en una parte habla de una comparación de más de 90 años de la evolución de las tasas de rentabilidad de lo que vamos a ver ahora, la tasa libre de riesgo, o sea, la rentabilidad de los bonos y de los bonos y las letras del Tesoro de los Estados Unidos, que ahora vemos qué es esto, la rentabilidad de las multinacionales o de las grandes empresas, que es baja, pero más vale estable, y van a observar cómo la rentabilidad de las pymes es más alta, pero con mucha más variabilidad. ¿Por qué? Las pequeñas empresas tienen menos espalda para soportar las crisis. Son como los barquitos chiquitos. Seguramente una lancha livianita anda mucho más rápido que un buque transatlántico. Ahora, ante una tormenta, la lanchita chiquita sufre más que un buque transatlántico. Con las grandes empresas pasa lo mismo. Vos tenés, viajás en el transatlántico, viajás cómodo, seguro, pero tardás 20 días en llegar a Europa. Y en una lancha más rápida tardás mucho menos, o sea, tenés más rentabilidad. Si hacemos la analogía de velocidad con rentabilidad, tenés mucha más rentabilidad, pero el riesgo que corres es mucho más alto. Estás más expuesto a los vaivenes. Entonces, el riesgo es eso, la variabilidad de los resultados depende de una serie de factores que afectan más a las pequeñas y medianas empresas que a las grandes empresas. ¿Qué es la tasa libre de riesgo? La tasa libre de riesgo es una tasa mínima de rentabilidad para, como dice acá, para inversiones libres de riesgo. Los bonos y las letras del Tesoro de los Estados Unidos, los bonos son más a largo plazo, generalmente 10 años, las letras son más a corto plazo, pero son títulos de deuda pública del Tesoro de los Estados Unidos. Estados Unidos siempre hizo honor a su deuda. En ocasiones se utilizan también letras o bonos de otras economías muy fuertes, pero históricamente se tomaron como referencia las letras y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Qué pasa?
Estas son inversiones seguras, 100% seguras. Por eso se dice que son libres de riesgo. Porque Estados Unidos siempre hizo honor a su deuda, siempre pagó los intereses y devolvió el capital por estos bonos y por estas letras, porque hasta de última Estados Unidos tiene la capacidad de decir, bueno, aumento los impuestos y con eso pago mi deuda. Pero la historia demuestra que siempre hizo honor a su deuda, entonces cuando uno quiere hacer una inversión de muy bajo riesgo, que obviamente tiene muy baja rentabilidad, ¿qué hace? Adquiere bonos o letras del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Dónde está la diferencia? Como les dije, los bonos son más a largo plazo, las letras a corto plazo. ¿Qué pasa? Los bonos pagan un poquito más, las letras pagan un poquito menos. Las letras son un poquito más seguras que los bonos porque son a corto plazo. Entonces, ¿qué dicen algunos autores? Acá hay una discrepancia. Bueno, hay que tomar como referencia los bonos porque son de largo plazo y acá estamos hablando de estructuras de financiamiento a largo plazo. Y otro dice, no, pero pará, a nosotros nos interesa la inversión que tiene menos riesgo y esa es la de las letras. Y bueno, más allá de lo que opinen uno u otro, esta tasa libre de riesgo es un punto de partida para el prestamista. El prestamista que dice, si yo le voy a prestar plata a Alejandro, no le voy a prestar a la tasa libre de riesgo, porque si le presto plata a Alejandro, cobro riesgo. Si yo le presto a Estados Unidos, no corro riesgo. Entonces, para que me paguen una tasa del 1% anual, ¿qué le voy a prestar plata a Alejandro o se la presto a Estados Unidos? Y se la presto a Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Esta tasa libre de riesgo es el puntapié por donde arranca el prestamista para determinar cuánto le va a cobrar de interés a quien le preste plata. Entonces dice, acá fíjense que dice rentabilidad del prestamista. Claro, ustedes tienen que mirar esto desde dos ángulos. Si se ponen del lado del prestamista, la rentabilidad del prestamista es lo que, visto del lado de la empresa, es costo para la empresa. Si el prestamista gana una rentabilidad del 10%, pues está cobrando un interés del 10%. Si me pongo del lado de la empresa, es el costo de la fuente de financiamiento. Entonces, ¿qué pasa? El prestamista dice, bueno, para, yo le voy a prestar plata a la empresa de Alejandro. Como puntapié inicial, voy a tomar la tasa libre de riesgo. Pero el negocio de Alejandro corre riesgos. Riesgos que se llaman riesgos económicos. El riesgo económico hace referencia justamente a lo que decíamos hace un rato, la volatilidad de los resultados. Es decir, el riesgo de que la empresa de Alejandro tenga resultados o no, y si no tiene resultados no me va a poder pagar la deuda. Entonces, ese riesgo económico, que llamamos beta, y que está dado por la volatilidad de mis resultados, ¿qué pasa? Uno podría hacer un análisis histórico de mi empresa y ver cómo evolucionaron los resultados. Bueno, entonces, ese riesgo que es independiente, esto tiene que quedar muy claro, ese riesgo es independiente, este riesgo económico es el independiente de la estructura de endeudamiento. O sea, es independiente si yo tengo más o menos deuda. Este se llama riesgo económico. Es el riesgo de vender, fabricar botella de plástico y venderla. Se divide en dos, en riesgo sistémico y riesgo particular. El sistémico económico o el particular económico. ¿Qué es el riesgo sistémico o no diversificable? Es un riesgo, es no diversificable, decimos, porque afecta a todo a todo un sector, a todo un país, a toda una región. Es un riesgo que tiene origen en el contexto, o sea, no dentro de la empresa. Y por eso decimos que es no diversificable, porque no le podés escapar. Un inversor que quiere invertir en A, en B o en C, y A, B y C están en la Argentina, A, B y C corren el riesgo de estar en Argentina. Si ese inversor está interesado en, no sé, invertir en la industria ganadera, y puede invertir en la empresa A, B y C, y corre el riesgo que corre la industria ganadera en general, y el riesgo que existe en la Argentina para todas las empresas. O sea, A, B y C son empresas ganaderas y no le puedo escapar al riesgo de, qué sé yo, no sé,
el clima, las inundaciones, y afectan a, eso puede afectar por regiones, pero ¿qué pasa? Es un riesgo que está fuera del alcance del administrador financiero. No lo puedo manejar, porque tiene origen en el contexto, es inmanejable para la empresa. Y después tenemos el riesgo particular, el riesgo que se genera dentro de la propia empresa. ¿Cómo manejas vos tu empresa? Es algo particular del negocio o de un pequeño grupo de empresas. Entre esos riesgos sistémicos están los riesgos que tienen que ver con factores económicos, sociales, fiscales. ¿Qué les decía yo, chicos, para tomar como ejemplo? Vos decís, bueno, a mí me interesaría, hay un tipo de industria que me interesa, que es, no sé, la industria del plástico, qué sé yo, de la botellita de plástico, donde estoy acá. Bueno, yo veo que este negocio es interesante porque, no sé, qué sé yo, y bueno, y puedo comprar acciones de A, de B o de C. Y A, B y C están en la Argentina, o en el país que sea. Y todas están sometidas a los vaivenes económicos, sociales, fiscales, que hay en este país. El riesgo país, el índice riesgo país, es un índice que contempla justamente estos factores. Es un índice creado por una consultora privada, pero que contempla justamente estos factores. ¿Y qué hace? El riesgo país determina un número que se utiliza como sobretasa justamente por los prestamistas para hacerle un préstamo a un país. Bueno, ¿qué pasa? Los que le hacen préstamos a las empresas se fijan en el país a donde está esa empresa y también aplican esa sobretasa. Una sobretasa por el beta sistémico o riesgo económico sistémico y una sobretasa por el beta no sistémico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un banco te pide que le lleves la carpeta con toda la información, aparte de ver el riesgo sistémico, también está viendo el riesgo particular de tu negocio. Hablamos de no diversificable y diversificable porque cuando hablamos de carteras de inversiones, acá hay un tema que lo voy a explicar, nosotros no lo tomamos, pero quiero que lo sepan. Si ustedes leen a Dunrow y avanzan por ahí después, cuando terminan la materia, dicen, esto estuvo muy interesante, voy a terminar de leer lo que no nos dieron como lectura obligatoria, se van a encontrar con que el beta es un indicador justamente de riesgo económico y a los que arman carteras de inversiones, no a los inversores particulares, a los que arman carteras de inversiones, no les interesa tanto el riesgo particular, sino que les interesa el beta sistémico. Porque ¿qué pasa? Por eso se dice diversificable y no diversificable. Porque el beta particular de cada empresa, vos sí lo podés diversificar. Armar una cartera de inversión diversificada, le podés escapar a este beta particular. Porque invertís en A, que corre un riesgo particular de esa empresa A, y lo compensás con otra B. Puede ser que la empresa A, ante determinados cambios, hay empresas que les va mejor en épocas de crecimiento y otras que les va mejor en épocas de crisis, dependiendo, si hablamos, qué sé yo, por ejemplo, el ejemplo más sencillo es las empresas de productos suntuosos y la de productos más accesibles o populares, ¿no? Unas funcionan mejor en un contexto y otras en otra. Que fabrica autos de lujo, por ahí en determinadas situaciones de crisis le va peor, y en la otra, la que fabrica bicicletas le va mejor en la época de crisis. Entonces eso lo podés diversificar. Lo que vos no le podés escapar es que tanto una como la otra, los factores económicos, sociales, fiscales que tienen que ver con el contexto, a ese no se le puede escapar. Entonces, los que arman carteras de inversiones no miran tanto el beta particular, sino lo que les interesa es el beta sistémico. Pero eso es para más adelante, cuando ustedes quieran profundizar. Acá lo que me importa es que
el prestamista, partiendo de una tasa libre de riesgo y de los riesgos económicos, sistémicos y no sistémicos, dice, bueno, yo a esta empresa le voy a terminar cobrando una tasa de interés tal. Esa tasa la vamos a llamar K sub I o K sub D, y es la rentabilidad del prestamista, y si lo miro del lado de la empresa, es el costo del capital de terceros. El costo del capital de terceros lo llamamos K sub I o K sub D, dependiendo del autor y la bibliografía que lea. ¿Qué pasa con el inversionista, que es el que cobra después? El inversionista corre, aparte del riesgo económico, corre un riesgo adicional, es el último que cobra. Y como corre un riesgo adicional, quiere obtener más rentabilidad que el prestamista, porque si no se dedica a ser prestamista, ¿para qué vas a invertir? Si corres más riesgo, querés ganar más. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué corre más riesgo? Porque corre un riesgo que se llama riesgo RO, riesgo financiero. ¿Qué es ese riesgo financiero? Es el riesgo derivado de la estructura de financiamiento de la firma. Claro, una empresa, cuanto más apalancada significa que está más financiada, que tiene más proporción, la proporción entre deuda y capital propio es cada vez mayor, tiene cada vez más deuda en proporción al capital propio. Claro, cuanto más financiada está, cuanto más apalancada está una empresa, el accionista, como es el último eslabón en la cadena de pagos, percibe ese riesgo financiero y dice, che, ¿cuándo me toca cobrar a mí? No, mira, todavía hay una lista de prestamistas antes que vos, olvídate. Bueno, entonces, ¿cómo lo compensa eso? Exigiendo mayor rentabilidad. La rentabilidad del inversionista, entonces, ¿qué contempla? La tasa libre de riesgo, las sobretasas por los riesgos económicos, más una sobretasa por el riesgo financiero o riesgo RO. Con eso determina el K sub E, que es el costo del capital propio, que es más alto que el K sub I. Bueno, acá hacemos un paréntesis. Algunos efectos sobre el costo del financiamiento. Hay que tener en cuenta esto, no hay que olvidarlo. Los impuestos afectan al K sub I. ¿Por qué? Cuando uno se financia con capital de terceros, los intereses se pueden deducir de la base imponible y por lo tanto se paga un impuesto menor. Mientras que si yo me financio con capital propio, no me puedo deducir los dividendos, que es lo que compensa al inversionista, no me los puedo deducir de la base imponible. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se financia con capital de terceros, existe un pequeño apalancamiento generado por los impuestos. Estos impuestos, en definitiva, hacen que el K sub I, si estoy en una economía con impuestos, o sea, con impuestos a las ganancias nos referimos, ¿no? Hacen que el K sub I en realidad sea un poquito más chiquito, sea un poquito menor. Porque recupera un poquito por impuestos, por eso. Y después hay que tener en cuenta dos cuestiones, y esto también lo tienen en la bibliografía en Dunrow, que cuando uno emite títulos, ya sean títulos de deuda o de capital, de acciones, surgen dos costos. El costo de suscripción y el costo de flotación. El costo de suscripción, ¿qué es? Imagínense ustedes, chicos, que hicieron todas las cuentas, ¿no? Entonces dicen, y lo voy a hacer con números sencillos, y voy a volver para atrás un segundo. Ustedes necesitan financiar su negocio. Entonces, hacen todas las cuentas, todo, y dicen, bueno, voy a vender acciones. Yo necesito 100 pesos para llevar adelante este proyecto. Entonces vendo las acciones a 100 pesos y me comprometo a pagarles 10 pesos de dividendo, ¿no? Acá dice 110 porque recuperábamos la inversión, ¿no? Pero ustedes se comprometen a pagar 10 pesos de dividendos. Entonces salen a vender estas acciones al mercado
y el mercado, en vez de pagártelas a 100, te dice, no, mira, vos la querés que te compre las acciones, y si me vas a dar 10 pesos de dividendo y yo te la compro a 90. ¿Por qué te la compran a 90? Porque 10 pesos sobre 90 es, no sé, saquen la cuenta ustedes, pero es más del 10%. Entonces, ¿qué pasa? El mercado dice, lo que está diciendo es, yo percibo que tu negocio es más riesgoso, que el 10% no me compensa el riesgo que estoy corriendo. Entonces yo, para compensar ese riesgo, quiero ganar y se lo voy a decir yo, a ver, 10. Pero, profesor, pero nunca te pagan igual lo que uno pide a veces. Me refiero con un fondo de inversión. Así. Justamente eso es lo que estoy diciendo. Sí, sí. Es como que siempre te dicen que es menos, es verdad, porque no confían. Es el 11,11. Bueno, pero eso es porque hay un error del administrador, el administrador financiero, que sale a vender algo a 100 pesos pensando que lo va a vender a 100 y se equivocó y lo vende a 90. Hubiese salido a 90 y hacía bien su trabajo. No, ¿Entendés? pero bueno, sí, se entiende. Igual en general es como que ya cuando uno va a vender algo o pone algo, es como que siempre te quieren ofrecer menos de lo que uno está ofreciendo, de lo que uno lo publica. No, depende. Hay veces que, bueno, no sé, yo lo que tengo en la perspectiva es como que siempre te ofrecen menos. No, depende, porque hay veces que cuando las acciones suben en el mercado es porque el mercado está pagando más de lo que valían. Sí, ahí sí, porque no, cuando hay un precio transparente, sí, es como que tiene que venderlo a eso, ¿verdad? no necesariamente. Pero bueno, un buen administrador tendría que hacer coincidir el precio de venta con lo que realmente se va a vender, si no le erró. Pero bueno, puede pasar, y es lo que por ahí generalmente pasa, que vos vas a vender a 100 y te la compran a 80 o a 90, como dije recién. ¿Por qué? Ustedes hagan la cuentita, te la compran a 90 porque en vez de ganar el 10 quieren ganar el 11,11. Entonces, y como quieren ganar el 11,11 porque perciben más riesgo y lo que compensa su riesgo en vez del 10% es el 11,11, te dicen, no, te la compro a 90. Eso es el costo de suscripción, que surge, como dije, del valor de colocación de los títulos en el mercado. Y después hay otros costos que se llaman de flotación, que tienen que ver con cuando vos emitís títulos, le tenés que pagar la comisión al que te coloca los títulos en el mercado, tenés que pagar gastos de publicidad, honorarios, aranceles, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Y si vos tuviste 2 pesos de gasto para colocar un título de 100, en realidad vos te entraron 98 y vas a tener que pagar los 10 pesos que te comprometiste a pagar de interés o de dividendo, y claro, 10 sobre 98 no es 10 sobre 100 que era el 10%, ya 10 sobre 98 es más del 10%. Entonces, eso te encarece el caso I o el caso E del que estemos hablando. Bueno, volvemos al autofinanciamiento, chicos. Entonces, ¿qué pasa? Ya sabemos que el capital propio tiene un costo, el capital de terceros tiene su costo, el capital propio tiene un costo más alto, caso I y caso E, y el autofinanciamiento, ¿qué costo tiene? Porque yo el autofinanciamiento no le tengo que pagar dividendos a nadie. Bueno, el autofinanciamiento tiene un costo, y tiene un costo implícito. Porque, ¿qué pasa? Como yo les dije, la empresa constantemente está generando utilidades, lo que pasa es que no distribuye dividendos constantemente. Entonces, ¿qué pasa? Esos dividendos quedan dentro de la empresa, y los dueños te dicen, bueno, yo pongo plata en esta empresa porque quiero ganar el 10%, por ejemplo. Entonces te dicen, mira, si vos no vas a distribuir dividendos, te dice a vos que sos el administrador, si no vas a distribuir dividendos, lo que queda dentro de la empresa es plata mía, y si está en esta empresa yo quiero que genere el 10%. Entonces el costo del autofinanciamiento es el caso E. Lo único que no tiene el autofinanciamiento son los costos de suscripción y los costos de flotación. Ahora, ¿de dónde provienen los fondos para el autofinanciamiento? Como dije yo, una de las fuentes, que es la que utilicé como ejemplo, son las utilidades retenidas. Hasta que no distribuyo dividendos, la plata queda dentro de la empresa, y es más, hasta por ahí llega el momento en que se van a distribuir dividendos y el administrador dice, no, miren, la verdad, tenemos un proyecto, necesitamos financiarlo, en vez de distribuir dividendos, vamos a utilizar la plata que generamos dentro de la empresa, ese autofinanciamiento, y ustedes como dueños, ¿qué le dicen?
todo bien, pero yo puse plata acá a un K-E del 10%, y esos fondos tienen que seguir rindiendo el 10%. En definitiva, el autofinanciamiento tiene el mismo costo que el capital propio. ¿Qué otras fuentes, o sea, cómo se generan los fondos también para el autofinanciamiento? A través de los cargos que no implican egreso de fondos, depreciaciones y amortizaciones? ¿Qué pasa? Yo las depreciaciones y amortizaciones las mando a costo y a gastos, y en realidad no implica eso salida de fondos. Entonces, esos fondos que yo los resté, pero que en realidad no salieron, los uso para autofinanciarme, lo mismo que con las reservas. Las reservas se registran, pero no es que se separa la plata y se inmoviliza y se deja, no. Ese dinero se sigue utilizando dentro de la empresa, obviamente no se distribuye, y queda dentro de la empresa. Bueno, ese es el autofinanciamiento, un poco para explicar cuál es el costo y de dónde provienen los fondos del autofinanciamiento. Esto se toma, cuáles son las fuentes del autofinanciamiento y cuál es el costo. Entonces, dijimos que algo que no, bueno, pero está aclarado ahora. A ver. Sí, ahí más adelante. Bueno, entonces, resumiendo un poquito, chicos. El capital de terceros tiene un costo que está dado por los intereses que nos cobran por la deuda que nos dan en préstamo, el capital que nos dan en préstamo. O sea, la relación entre intereses y deuda determinan el caso I. El capital propio se retribuye a través de dividendos, entonces la relación entre los dividendos y el capital propio me determinan ese K sub E. El promedio entre K sub I y K sub E, o sea, costo de capital de terceros y costo de capital propio, es el K sub O. Ese K sub O, que yo recién dije es el costo promedio, en realidad es el costo promedio ponderado del capital. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo que yo me financie 90% con capital propio que me financie 50% con capital propio. Si yo me financio 50%, sí, el K sub O es el promedio entre K sub I y K sub E. Si yo me financio un 90% con capital propio, este K sub O tiene que tener 90% de esto y 10% de esto. Por eso decimos que el K sub O, o K sub U, o WACC, por las siglas de costo promedio ponderado del capital en inglés, el WACC es el costo promedio ponderado del capital. ¿Y cómo se calcula? Y bueno, ponderando el K sub I y ponderando el K sub E. Acá les dejo la formulita. Hay distintas maneras de ponderar. Ahora vamos a ver otra. Pero en realidad la fórmula del WACC es esta. K sub I por D, o sea, el costo de la deuda por la deuda, por 1 menos T. Este 1 menos T es 1 menos la tasa del impuesto a las ganancias. ¿Se acuerdan que hace un ratito les dije que cuando uno se financia con deuda tiene un ahorro impositivo? Bueno, esto refleja el pequeño ahorro impositivo que me genera financiarme con deuda. El K sub E, que es el costo del capital propio, por el capital propio, todo dividido por deuda más capital propio. Así se saca el costo promedio ponderado del capital. Esto es importantísimo, chicos. Cuando hablamos de costo de capital, nos referimos a, primero, una estructura permanente de financiamiento. Segundo, al costo promedio ponderado de las distintas fuentes de financiamiento. Y al costo marginal de cada fuente de financiamiento. ¿Qué es esto del costo marginal? Cuando hablamos del costo de capital, estamos hablando del costo de hoy del capital, no histórico. Si yo utilizo el K sub E para determinar, como yo les dije, yo quiero, vuelvo un poquito para atrás, yo quiero determinar el valor de las acciones en el mercado, entonces, lo que me fijo es cuánto están pagando de dividendos, los flujos futuros de fondo que paga esta empresa o que genera, y los divido por
el K sub E, que es mi factor de actualización, si hablamos de acciones, después vemos, ¿no? Cuando hablamos de valor de mercado de la empresa total, vamos a ver. Pero acá estamos hablando de una acción. Bueno, dividimos por el K sub E, pero que el K sub E de hace 2 años, o el K sub E de hoy. El de hoy, el que quiere ganar hoy el inversionista. Por eso decimos que el costo es el costo marginal de cada fuente de financiamiento. Es lo que hoy me costaría emitir una unidad más de cada fuente de financiamiento. Lo que hoy me costaría un peso más de deuda y lo que hoy me costaría un peso más de capital propio. No importa lo que pasó hace 2 días, es lo de hoy. O sea, lo que me cuesta, si hoy, eso es marginal, es lo que cuesta una unidad más. Por eso hablamos de costo marginal, tanto para el capital propio como para la deuda. Fíjense esto, chicos. Entonces, yo tengo que, ¿cómo hago para pagar los intereses y cómo hago para pagar los dividendos? Bueno, agarro el resultado operativo y lo que no uso para pagar la deuda, lo uso para pagar dividendos. O sea, yo con el resultado operativo, saquemos los impuestos, ¿no? Olvidémonos por un segundo de los impuestos, esto es para simplificarlo. Pero miren un estado de resultados. Vos tenés resultados operativos, imagínate que esos flujos de fondo, ¿no? Sabemos que no están todos cobrados, por eso hablamos del flujo de fondo operativo, no más que resultado. Vos tenés los flujos de fondos operativos y con eso, ¿qué tenés que pagar? Pagas la deuda. Una vez que pagaste la deuda, pagás los impuestos y ¿qué te quedan? Todo para distribuir como dividendo. Lo que queda es todos los dueños. Entonces, ¿cómo determinas el valor de mercado de la deuda? Y sí, justamente, flujo de fondo de la deuda sobre K sub I, o sea, intereses sobre K sub I, te da el valor de mercado de la deuda. Lo que vos, no piensen en una deuda que vos, contraída con un banco, una deuda con el mercado. Vos emitiste papelitos por 100 pesos, se lo diste al mercado y te comprometiste a pagarle 10 pesos. Bueno, flujo de fondo de la deuda, 10 pesos. K sub I, el 10%. Entonces, si vos el flujo de fondos son los 10 pesos de interés que vas a pagar todos los años, dividido el K sub I, que es 0,1, te va a dar que el valor de mercado de la deuda es 100 pesos. ¿Qué pasa? Si esa deuda que se negocia en el mercado la consideran riesgosa, o sea, creen riesgoso o no confían en que tu empresa va a pagar los 10 pesos de interés, te la empiezan a cobrar, si exigen una tasa de interés más alta, los que se negocian los papelitos. Entonces, en vez de dividir por 0,1, empiezan a dividir por 0,12, o sea, en vez del 10%, el 12%. Y si vos dividís este flujo de fondo de 10 pesos por el 0,12, te da que el valor actual de la deuda, el valor de mercado de la deuda, ya no es 100, es menor. Entonces, el valor de mercado de la deuda depende del flujo de fondo y de la tasa K sub I marginal. ¿Qué pasa con los dividendos? Dijimos que todo el resultado operativo que no se distribuye, que no se utiliza para pagar la deuda, se utiliza para distribuir como dividendos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo divido el flujo de fondos de dividendos, yo me comprometí a pagar 10 pesos de dividendo y los inversionistas quieren ganar el 10%, 10 dividido 0,10 me da 100. Ese es el valor de mercado del capital propio. Si esto aumenta, si el K sub E aumenta porque quieren ganar más, porque perciben más riesgo, esto disminuye. Entonces, el valor de mercado de la deuda más el valor de mercado del capital propio me da el valor de mercado de la empresa. Que es lo mismo que agarrar el resultado operativo, que es la suma de dividendos más flujo de fondo de la deuda,
y dividirlo por el promedio ponderado entre K sub I y K sub E, que es K sub O. Y eso me va a dar el valor de mercado de la empresa. O sea, esto que ven acá, ¿saben qué es, chicos? Es esto. Es esto. Flujo neto de fondos, o sea, resultados operativos, que incluye reinversiones, etcétera, ¿no? Pero flujo neto de fondos, dividido el factor de actualización. Eso te da el valor actual. Miren esto. Y con esto terminamos. Estas dos diapositivas y los dejo tranquilos. Miren esto, chicos. Una empresa tiene la siguiente estructura de financiamiento. Tiene deuda sin garantía por 10.000 pesos con un costo del 15%, una deuda prendaria de 15.000 pesos con un K sub I prendario del 12%. Fíjense que como esta deuda está garantizada con una prenda, cuesta menos. Una deuda hipotecaria de 35.000 con un K sub I hipotecario del 10%, o sea, una garantía mayor, un costo menor, y capital propio por 40.000 pesos con un K sub E del 25%. Como explicamos, el K sub E es más grande, porque primero tiene que pagar todo esto, y recién después, con lo que queda, distribuir entre los accionistas. Por eso el K sub E es más alto. Entonces, vamos a ver cómo se calcula el K sub O, o el WACC, que es el costo promedio ponderado de las distintas fuentes de financiamiento. Fíjense, deuda sin garantía, 10.000. Prendaria, 15, hipotecaria, 35, capital propio, 40. Si sumo todo, la estructura de financiamiento es de 100.000 pesos. O sea, la inversión que se está financiando es de 100.000 pesos. Y la estructura, obviamente, de 100.000, ¿no? Vamos a calcular la participación relativa. 10.000 sobre 100 es el 10%. O sea, esta deuda sin garantía representa el 10% de la estructura de financiamiento. 15 representa el 15, los 35.000 representan el 35% y los 40.000 representan el 40%. La deuda sin garantía tenía un costo del 15%, la prendaria del 12%, la hipotecaria del 10% y el capital propio del 25%. Fíjense esto, chicos. Este 15% participa un 10% en la estructura de financiamiento. Entonces hago 15% por 10% es 1,5%, costo ponderado. El 12% participa un 15%. Entonces, 12% por el 15% da 1,8%. El 10% del 35% es el 3,5%. Y el 25% del 40% es el 10%. ¿Cómo puedo hacer esto? De otra manera. Digo, 10.000 me cuestan 15%, o sea, 1.500 pesos. Esto es el costo de esta deuda. El costo de la prendaria es 15.000 por el 12%, lo que da 1.800. El costo de la hipotecaria es 35.000 por el 10%, lo que da 3.500, y el costo del capital propio 40.000 por el 25%, que da 10.000. Si yo sumo todo, esto da 16.800 pesos entre intereses y dividendos. 16.800 sobre 100.000 es el 16,8%. Y si sumo 1,5 más 1,8 más 3,5 más 10%, me da el 16,8%. Este es el WACC o el K sub O, el costo promedio ponderado del capital. Fíjense que si yo hacía el promedio directo, o sea, sumaba 15 más 12 más 10 más 25 y lo divido por 4, me da el 15,5. Y fíjense la importancia de exigirle, es decir, este WACC, este costo promedio ponderado del 16,8 es lo que yo le tengo que exigir a los 100.000 que voy a invertir. Yo obtuve, la estructura de financiamiento me permitió obtener 100.000 pesos, ahora los tengo que invertir en algo, en un negocio. ¿Cuánto tiene que rendir ese negocio? Me tiene que generar un resultado operativo, olvidémonos por un momento de los impuestos, ¿no? Un resultado operativo de 16.800 pesos. O sea, me tiene que rendir un 16,8, ¿para qué?
para poder pagar los 1.500, los 1.800, los 3.500 y los 10.000. Este es el factor de actualización que yo le tengo que exigir a mi proyecto. ¿Mm? Fíjense, acá está el esquema completo y con esto los dejo tranquilos. Acá la estructura de financiamiento que decíamos recién, la deuda sin garantía, la prendaria, la hipotecaria y el capital propio, esto suma 100.000 pesos. Estos 100.000 pesos, fíjense, se aplicaron a un negocio. ¿Cómo? Qué sé yo. Inventamos. Capital de trabajo 25.000, inversión en activos fijos 75.000, bueno, acá están los 100.000. Estos 100.000 tienen, fíjense, rendimiento requerido a la inversión para pagar la fuente de financiamiento 16,8%. Claro, estos 100.000 tienen que rendir el 16,8%, ¿para qué? Para que me generen fondos por 16.800 que me permitan pagar el costo de la deuda sin garantía, el de la prendaria, el de la hipotecaria y los dividendos del capital propio. Si mi negocio genera estos 16.800, está perfecto. Estoy haciendo las cosas bien. El negocio está generando justo es decir, este negocio se va a mantener en este valor, no va a aumentar. Ahora fíjense, ¿cómo hago yo para determinar el valor actual? ¿Yo qué dije? Que el valor actual dependía de los flujos de fondos y del factor de actualización. Si este negocio bajara la persiana, ¿qué haría? Recupera los 100, porque sacás el capital de trabajo y el activo fijo, los vendés y recuperás la inversión, 100.000. Más 16.800, entonces 116.800, que es el flujo de fondo futuro, dividido 1 más 0,168, o sea, 1 más I, te da 100.000. Entonces así se determina el valor de mercado de una empresa. Pregunta, si este flujo de fondos, en vez de ser de 116, es de 112, y yo divido por 1,168, el valor actual me da más bajo. ¿Por qué? Porque simplemente estás destruyendo valor porque tu inversión no genera los fondos necesarios para pagar la fuente de financiamiento. O sea, vas a pagar los 1.500, los 1.800, los 3.500, y al que no le vas a pagar, no te va a alcanzar para pagar los 10.000 del capital propio. Vas a destruir valor. Y si en vez de ser el flujo de fondo futuro de 116.800 de 120, al dividir por 16, por 1 más I, o por 1 más 0,168, el valor actual te va a dar más alto. ¿Por qué? Porque está generando flujo futuro de fondo más alto de lo esperado o que lo exigido. Bueno, la clase que viene vamos a arrancar con apalancamiento financiero y vamos a ver después las teorías de la estructura de financiamiento. Por hoy vamos a dejar acá. Si tienen preguntas para hacer, soy todo oídos. Y mientras ustedes piensan las preguntas que me van a hacer, yo les voy a mostrar algo. Profe, tengo una pregunta yo. ¿Sí? Con respecto a lo último que explicó de flujo de fondo, ¿no? Cuando lo dividimos por 16,18, era creo que lo dividíamos y nos daba 100.000, ¿no? Sí. No tenemos ahí, por decir, utilidades, ¿no? Estamos pagando ya los costos de los capitales, simplemente. Sí, tenés utilidades. Tenés la utilidad del 16,8. Pero eso no es lo que tengo que pagarle yo. O a mí Claro, lo y que la me prestan a mí utilidad, mirá, si vos sos el dueño de un negocio, olvídate que tenés deuda, ¿no? Vos sos el dueño, ponés la pizzería, vos ponés la pizzería y querés ganar el 16,8. Y el 16,8 es 16.800 pesos. Y te dan los 16.800 de resultado. ¿No ganaste lo que querías ganar? si es capital propio, sí, sería, pero si no, yo tengo que pagar la deuda. Imagínate que vos querías ganar 10.000 pesos. Y porque, ¿qué pasa acá? Para que comparto. Así lo ves.
¿Cuánto quería ganar el capital propio? Quería ganar un 25%, ¿lo ves ahí? Sí, sí, sí. Vos de capital propio pusiste, imagínate que esta es la pizzería, ¿no? Vos Sí. pusiste 40.000 pesos y querías ganar el 25%. Si los 100.000 rinden el 16,8, a vos te pagan los 10.000 pesos. Y Ah, ganaste lo que querías ganar, estás contento. perfecto. Sí, 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 Que era el 25% de 40. perfecto. Sí, sí, sí. Todos Sí, ganan sí, lo que quieren ganar. bien. Este Sí, no, me quería había ganar el equivocado. 15. Me había equivocado también con la Firmina, con la primera que usted puso, que nos prestaba el banco 100, lo multiplicábamos por el interés que nos da 110, y sería yo le tendría que devolver al banco 110, yo lo pensaba de esa forma. Entonces me No, tenía bueno, que pero eso ir. era una simplificación para dar un ejemplo. Acá ya mezclamos las dos fuentes de financiamiento, la de terceros y la propia. Y el costo promedio ponderado de todas las fuentes de financiamiento, no solo la de terceros, sino las propias, te dio 16,8. ¿Qué quiere decir? Que si vos a la inversión le exigís un 16,8, todos se van contentos. Si le exigís eso y el negocio lo rinde, todos se van contentos. Cuando lleguen a evaluación de proyectos, esto da lo que se llama un VAN cero. ¿Qué quiere decir? Que los flujos de fondos futuros actualizados, esto acá dice VA, valor actual, ¿no? Pero si yo actualizo los 116.800 y me da 100.000, entonces hago inversión menos flujo de fondos actualizado, o al revés, flujo de fondos actualizado menos inversión, te va a dar cero, porque los 116 actualizados te da 100.000. ¿Qué quiere decir eso? Que el valor actual es 100.000, pero el VAN, el valor actual neto, es cero. ¿Y qué pasa cuando el VAN es cero? Cuando el VAN es cero, lo que significa es que estás ganando lo que querés ganar. O sea, no le quitas valor a la empresa, ni le agregás valor a la empresa, y estás ganando exactamente lo que querés ganar, después de haber pagado todos los factores de la producción, al prestamista y a todo. Vos que sos el dueño, gana lo que querés ganar. Está justito. ¿Mm? Eso significa. Entonces, a tu pregunta de si en esa rentabilidad del 16,8 yo pago los costos, no, pagas los costos y encima ganás lo que los dueños quieren ganar. ¿Se entendió? Sí, sí, profe, correcto. Ahí sería, por ejemplo, yo quiero ganar el 25, sería, ¿no? Claro, vos querés ganar el 25 sobre tu capital propio, sobre Perfecto. lo que pusiste, porque el otro, los 60.000 los puso el banco. ¿Mm? Sí, sí, Vos querés ganar el 25 sobre 40 y lo ganaste, 10.000, estás contento. perfecto. Y si yo no tendría capital propio, simplemente No con se la podría estructura, crear una empresa, porque no existen empresas sin capital propio. no, por decir, Algo tiene que para haber. pedir una estructura de financiamiento de un capital de tercero sería. ¿Cómo no entiendo? A ver. Pedir un préstamo, por ejemplo, para comenzar un proyecto. Sí, y bueno, pero una inversión tiene que hacer eso porque lo pedís a nombre tuyo, personal, no a nombre de la empresa. No vas a poder pedir un préstamo a nombre de una empresa que no tiene patrimonio. Creo que va a ser medio difícil. No, no, sí, para Pero bueno, un imaginamos que vos pedís, microemprendimiento. sí, imaginamos que vos pedís un microemprendimiento y pedís un préstamo personal a nombre tuyo, ¿m? Y esa plata la pones en el negocio. Está bien, te entiendo. Y vos querés que el negocio pague ese. No hay problema. Poné, ¿cuánto te salió el préstamo? ¿Cuánto necesitas? ¿100.000? Y necesitas que pagar, qué sé yo, no sé, poner que los 100.000 te cuestan un 25%, y bueno, exigir el 25%. Y si querés que a vos te quede algo más, y exigir el 27%, y a vos te van a quedar 2 puntos porcentuales, y el 25% se lo lleva el banco. Lo que pasa es que si el banco te va a cobrar el 25%, y vos te vas a conformar con el 2%, está bien, los microemprendimientos y eso. Acordate de algo. Acá estamos hablando de estructuras de financiamiento permanentes. Vos no podés vivir permanentemente con una deuda que es más cara que la rentabilidad del capital propio. Esto lo vamos a ver en apalancamiento financiero ahora la clase que viene. Es decir,
Eso lo que vos estás planteando es un financiamiento temporario para arrancar. Acá hablamos de estructuras de financiamiento permanente, pero igual sirve la herramienta, como decimos, todas las herramientas que nosotros vemos acá son aplicables a la mayoría de los casos. A veces no te sirven, pero esto que planteas vos es lo mismo, sí, está bien. La adaptamos un poquito, vos pedís un préstamo a 5 años, qué sé yo, para devolverle al banco, y bueno, tendremos que sacar las cuentas, pero tiraremos los flujos de fondos y vos decís, y che, pero yo cuánto quiero ganar. Y la verdad, yo, no sé, ¿qué voy a fabricar? Remeras, un microemprendimiento, ¿no? Voy a fabricar ropa. Y a ver, ¿cuánto es? Y yo lo que digo, chicos, cuando están con un microemprendimiento, tenés que poner $100.000. Y con $100.000, ¿qué otra cosa puedo hacer? Y qué sé yo, no sé, me puedo comprar un departamento y alquilarlo. Y bueno, ¿y cuánto te deja el departamento alquilarlo por año? Y te deja, qué sé yo, no sé, un 3% anual en dólares, como mucho, con suerte. Y bueno, por lo menos a tu proyecto exigile un 3% anual en dólares. Entonces, ¿qué haces? Ahí, después lo van a ver con Pablo en evaluación de proyectos. Pero en realidad lo que haces es, primero evaluás el negocio, te olvidás del financiamiento y te fijás primero si el negocio es rentable. Y después le metes el financiamiento. Cuando le metes el financiamiento, vos decís, necesito para invertir $100.000. Bueno, evalúa el proyecto sin costo de financiamiento y sacás la tasa interna de retorno. El BAN y TIR. ¿Cuál es el rendimiento de esta inversión? Que es la TIR. ¿Cuál es el BAN? El valor actual neto. Y después le metes el financiamiento. ¿Qué haces? Le vas a sacar, le vas a poner un ingreso por $100.000 en el momento cero, cuando haces la inversión, y los flujos de fondos futuros, y bueno, y determinás el costo del financiamiento, cómo impacta en el negocio, y listo. No hay, o sea, le cargas a la tasa el costo del financiamiento, y listo. No hay, hay que hacer los ajustes necesarios y listo, no pasa nada. Ok, perfecto. Ahora sí, sí. Perfecto, gracias. Dale. Bueno, ya los dejo tranquilos. Esperen un segundito, dejo de compartir acá y voy a... Esperen que tengo dos. Sí, no sé qué clases son las que están grabadas, chicos. Ahora si quieren me fijo, pero lo tienen ahí en el aula. Creo que está grabada esta, sí. Ahora nos fijamos. A ver, déjenme ver una sola cosa acá. Bueno, acá tienen, chicos, libro de Dunrauf. Lo que vimos hoy y lo que vamos a ver la clase que viene está en el capítulo 12 y 13. Capítulo 12, costo de capital. Fíjense, costo marginal, costo promedio ponderado, determinar la proporción de cada componente, los costos de los distintos componentes, el costo promedio ponderado, el WACC. Y esto es lo que vamos a ver la clase que viene, las teorías de la estructura de capital, la visión ingenua del apalancamiento financiero, la tesis de Modigliani Miller. Para más adelante, para evaluación de proyectos, van a leer técnicas de evaluación de proyectos de inversión. Yo les dije que había distintas técnicas. La tasa de ganancia contable es un ratio, es un índice. Tiene el periodo de recupero descontado, y obviamente las herramientas de mayor precisión, BAN y TIR, que lo tienen acá. Esto es para el futuro. Y en el capítulo 11, obviamente que tiene que ver con cómo proyectar los flujos para evaluar un proyecto. Así que eso entraría, pero para casi al final de la materia. Por ahora, capítulo 12 y 13. Así que bueno, chicos, si
Ah, bueno, a ver la clase. Bueno, se fijan ustedes, si no, chicos, la clase grabada. Tienen a ver, en clases. Costo de capital. Grabada sale figura la grabación, ahí subida. Y videoclase de estructura de financiamiento y costo de capital, ¿sí? Y videoclase con, sí, tienen dos. ¿Mm? Después tienen algunos ejercicios también, videoclase de ejercicios. Así que bueno, van a tener bastante para entretenerse. Así que bueno, de mi parte, chicos, si no hay preguntas, los despido. Nos vemos el viernes. Si alguno tiene alguna duda, estamos. 30 segundos más estamos. Chao, chicos. Chao, Nos vemos profe. el Buenas noches. viernes.